Hola, estoy grabando este video para que sepan cómo se usaron las diferentes ecuaciones en la realización del viscosímetro de Couette. Bueno, un análogo al viscosímetro de Couette, puesto que la principal justificación de por qué no hicimos un viscosímetro de Couette fueron los costos. Hacer un viscosímetro de Couette representaría haber empleado mayor cantidad de materiales aún más costosos, los recipientes hubiesen sido más costosos, al mismo tiempo que se hubiese necesitado ya sea un motor eh, especial, una adaptación del motor, adaptarlo más bien para el cohete, para poder moverlo, y al mismo tiempo pues también se pudo haber empleado unas poleas, eh, unos rodetes que representan pues mayor cantidad de insumos y eso representa mayor costo. Con nuestro viscosímetro lo que se pretendía era obtener un análogo del viscosímetro de Couette que fuese igualmente eficiente y que las ecuaciones del mismo viscosímetro de Couette pudiesen ser utilizadas en este mismo. Entonces, ¿qué consideraciones se tuvieron para decir que este viscosímetro es análogo al de Couette? En el de Couette existen dos cilindros, uno exterior y uno interior. En este existen lo proporcional, dos cilindros, que es el recipiente, el beaker, un exterior, y un cilindro interior, que es el eje. El cilindro interior, obviamente, mucho más pequeño que el del Couette. El del Couette tiene un eje que hace girar a a un tambor que está dentro del cilindro grande. Entonces, nosotros aún así tenemos un cilindro interior que es el eje, que hace las veces de ese tambor en el cohete. Entonces, eso quiere decir de que podremos usar las ecuaciones del cohete siempre y cuando una de los dos cilindros, de las paredes, pues se mantenga estática y la otra se mantenga en movimiento. En el de cohete hay dos situaciones. Una cuando el cilindro interior se está moviendo y otra cuando el cilindro exterior se está moviendo. Son las mismas ecuaciones las que se emplean, sin embargo, hay una variación pequeña en las fórmulas del perfil de velocidad que se da al interior. Entonces, para este caso, vemos en la pantalla la ecuación Q1, que es la ecuación que nos brinda el bit para un viscosímetro de Couette, donde el cilindro interior es el que se mueve y la pared externa es la que se mantiene estática, ¿no? Entonces, en esa ecuación, el kappa, o sea, la K, esa que aparece, corresponde a una relación que existe entre el radio exterior, el del cilindro grande, y el radio interior, el del cilindro pequeño, o sea, en nuestro caso el del eje movimiento. Eso se da al ponerlos, al dividir el radio exterior sobre el radio interior, eso da una relación. Esa relación es la que se pone como capa. R viene siendo, el R mayúscula, el R grande, viene siendo el radio exterior, el del cilindro que no se mueve. El R minúsculo el R minúscula quiere decir todos los radios que hay entre el radio interior y el radio exterior. Pero para nuestro caso, a nosotros nos va a interesar no cómo varía entre los dos radios, o sea, entre los dos cilindros, sino cuál es la velocidad máxima que él alcanza. Como se está moviendo el cilindro interior, el fluido inmediatamente adyacente, o sea, el que está al lado de ese cilindro interior, o sea, de nuestro eje en movimiento, va a ser la parte del fluido con mayor velocidad. Y va a ir disminuyendo a medida que se va alejando del eje y se va acercando a la pared exterior, la del beaker. Entonces, ese R en nuestra ecuación, el R en minúscula, para la velocidad que a nosotros nos interesa, que es la velocidad máxima, se va a volver
capa R, o sea, KR, que corresponde al radio interior, ¿sí? Porque va a ser el sitio de mayor velocidad, que es el que nos va a dar a nosotros un valor más certero de viscosidad y de la relación que después nos va a interesar para hacer las gráficas. Entonces, para hacer esto nos interesan varias cosas. Sabemos de que en la fórmula de que nos da el BIRT sobre, sobre mu, sobre mu, es que tau es igual a mu por una rapidez de deformación, que nosotros la estudiábamos en vez de y, era dv sobre la coordenada, sobre de y, de x o de z, no importa. Este y que aparece aquí es es la simplificación de esa expresión, de la dv sobre dx o dv sobre dy. En nuestro caso era dv sobre dr, porque la velocidad cambia a medida que avanza r o cambia r. Entonces sería dv sobre dr. Eso es y, eso es esta y. Esa es esta y. Entonces esa y significa menos dv sobre dr, menos. Porque si revisan en el BIRT, al principio del semestre hablábamos de que tau es igual a menos mu dv sobre dr, en este caso, ¿no? Entonces lo que hacemos es combinar ese menos con el dv de r y volverlo una sola expresión, que en este caso es el y que aparece acá abajo. Pero para hallar el mu no tenemos el tau, entonces hay que hallar el tau. Para nuestro viscosímetro, la profesora de reactores, la que estaba el otro día viéndonos, que yo se lo mostré a la profesora, y le dije, profe, venga acá y míralo. Ella dijo como que me parece buena esa idea de que ustedes mantengan la misma potencia, la misma fuerza para diferentes fluidos y nada más sea compararlo entre ellos. O sea, ustedes están haciendo gráficas comparativas. Nuestro viscosímetro se basa en la comparación de diferentes fluidos. No se basa en que metemos un fluido y el viscosímetro nos arroja la viscosidad y el comportamiento. Pues sí se puede y lo va a hacer, pero nuestro viscosímetro puede ir más allá. Él puede hacer varias pruebas con diferentes fluidos, unirlos en una sola tabla, en una sola gráfica, y mostrar el comportamiento de los diferentes fluidos y qué diferencias hay entre ellos. Al igual de que nos puede mostrar 3 diferentes gráficas de cada fluido en particular, con su respectiva ecuación. ¿Sí? Ahora explicamos eso. Entonces, eso quiere decir de que el hecho de que nosotros hayamos puesto un potenciómetro dentro del viscosímetro nos va a variar la potencia que vamos a tener en el eje. Variar la potencia significa variar la fuerza con la que gira. Y variar la fuerza con la que gira, por ende, significa variar el esfuerzo cortante. Entonces, ¿por qué yo insistía en usar varias velocidades estipuladas, 1, 2, 3 y 4? Porque los esfuerzos cortantes en 1, 2, 3 y 4 serán constantes y serán conocidos. Para 1, el esfuerzo cortante es igual en agua, en salsa de tomate y en maicena, no importa, porque el motor produce la misma potencia, lo cual produce la misma fuerza y produce el mismo esfuerzo cortante. ¿Sí? Entonces estamos comparando en cómo se comporta cada fluido a la misma fuerza y al mismo esfuerzo cortante. Entonces, quiere decir de que vamos a tener 4 tau diferentes que van a ser iguales en cualquier fluido que tengamos a la misma velocidad. El tau se expresa como fuerza sobre área, pero no tenemos la fuerza, pero sí tenemos el área. ¿Cuál es el área? El área termina siendo el área del eje, que es un cilindro, pero es el área sumergida, el área que está en contacto con el fluido. No podemos contar el área que no está en contacto, porque no es la que experimenta el freno, la potencia del freno. El área que no está en contacto con el fluido directamente no es frenada por la viscosidad del mismo. Entonces, nada más contamos la altura del cilindro que está en contacto permanentemente con el cilindro, con el fluido, disculpen. Eso quiere decir de que vamos a tener
de que vamos a tener que poner siempre la misma cantidad volumétrica del fluido en cualquier prueba, que nosotros ya estipulamos que es 60 mililitros. Esa es la cantidad para cada prueba, 60 mililitros del fluido. Entonces el área termina siendo el área del cilindro, 2pi RL, siendo L la longitud del eje que siempre va a estar sumergida hasta la mirilla de 60 mililitros, ¿sí? Que tiene el beaker. El R termina siendo el radio del eje, que es 0,025, 0,025 creo que sí, 0,025 o 0,25 creo que es, 0,25 centímetros, sí, 0,25 centímetros. Entonces, conociendo el área, podemos conocer el tau, pero necesitamos la fuerza. La fuerza no la tenemos. Entonces vamos a otra ecuación. Nosotros tenemos una potencia eléctrica que es la misma que se traduce en potencia mecánica. Entonces estamos asumiendo que toda la potencia eléctrica generada se va a potencia mecánica, ¿sí? Esa es la primera sugerencia de nosotros. ¿Cómo hallamos la potencia eléctrica? Nuestra potencia eléctrica viene a partir de una batería de 9 voltios que pasa por un circuito en donde hay un transistor y llega al motor, ¿sí? Cuando llega a ese punto, ella ya ha experimentado una resistencia y llega con una cantidad de voltaje. Con esa cantidad de voltaje y esa resistencia uno puede calcular la corriente que está pasando por el motor, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. Ahora vamos a ver que la corriente que pasa por el motor, fue medida con un multímetro. Entonces, aplicando la ecuación de potencia, que es igual a potencia y corriente por V voltaje, ambas, corriente y voltaje, la calculamos con un multímetro, los calculó Angie. Con eso podemos hallar la potencia en amperios. Con esa potencia, volviendo acá, tenemos el valor de un par torsión. El par torsión es el M que va a aparecer en la ecuación que viene. Y como potencia sería par torsión, o sea, esta M, par torsión, sobre tiempo. El tiempo que nosotros nos gastamos fue 1 minuto, pero el tiempo debe estar en segundos, entonces 60 segundos. Entonces sería la potencia calculada, que sería la potencia eléctrica, corriente por voltaje, por 60 segundos, o sea, porque cada prueba se hizo en 1 minuto. Eso nos va a dar un par torsión, pero no nos interesa el par torsión. Entonces desglosamos qué es par torsión. Par torsión es fuerza por el radio. ¿Cuál es el radio? El radio del cilindro el radio que existe entre el radio exterior del beaker y el radio interior, que sería el agitador. Restamos esos dos radios y ese es el radio donde se aplica la fuerza, ¿sí? Entonces, esa resta pasa a dividir la potencia y el tiempo pasa a multiplicar la potencia. Así, despejando eso, tenemos F, que F ya es la fuerza aplicada, ¿sí? Este proceso se hace para las 4 diferentes velocidades. ¿Por qué? Porque miren que la potencia en las 4 diferentes, que la potencia en las 4 diferentes velocidades va cambiando, va aumentando, porque eso es lo que hace el potenciómetro. Él no permite pasar, él nada más permite pasar una cierta cantidad de corriente a medida que se va girando. Entonces, como disminuimos la corriente, disminuimos la potencia. A medida que vamos abriendo el potenciómetro, vamos aumentando la potencia, lo que significa que como no cambiamos el tiempo de medición, sigue siendo 1 minuto, vamos aumentando entonces la fuerza. ¿Sí? Vamos aumentando la fuerza. Ya. Como habíamos visto de que tau es fuerza sobre área, tampoco estamos cambiando el área sumergida, sigue siendo constante sin importar la prueba que se está haciendo. Es la misma, 2πrl, ¿no? Entonces, con esto
dividimos la fuerza que hay en cada una de las velocidades sobre, se divide sobre el área sumergida, que es constante, ¿no? El área del eje, el área sumergida del eje. Pero eso quiere decir de que como va aumentando la fuerza, nos va aumentando el tau. Sin embargo, sin importar el fluido, el tau va a ser igual, porque no es dependiente del fluido, sino de nuestro motor y nuestro equipo, y a cada una de las velocidades, ¿no? Finalmente, lo que hacemos nosotros es hallar el Y. ¿Se acuerdan de qué era Y? Y es menos dV sobre dr, que corresponde a la rapidez de deformación del fluido. Entonces tenemos dV sobre dr. ¿Qué es V? V termina siendo lo que nos da BIRT. BIRT nos da que V sería esto. Sería el V teta es igual a la velocidad angular. A la velocidad angular. Dame un segundo que esto no funciona. A la velocidad angular por pues todas las relaciones, lo de los radios, o sea, todo esto es lo que nos da BIRT. La velocidad angular es lo que medimos visualmente con la ayuda de la mirilla, la marquilla roja que está en el eje, ¿no? La medimos en RPM, pero es que a nosotros las medidas de velocidad no nos sirven en RPM, porque no es velocidad angular, sino velocidad de, digamos, se llama velocidad unidimensional, en metros sobre segundo, ¿sí? Porque metros sobre segundo es el sistema internacional, todo lo estamos trabajando en sistema internacional. La corriente en amperes, el voltaje en voltios, la resistencia en ohmios, la fuerza en newton, todo eso lo estamos trabajando en sistema internacional. Entonces, hay que usar las RPM en RPS, o sea, revoluciones por segundo. Hacemos la conversión usando 60 segundos, que es igual a un minuto, y eso nos da al final un valor de metros sobre segundo aquí en velocidad. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, este R de acá, grande, sobre este R es metro sobre metro, se cancelan, y entonces queda acá también metro sobre metro se cancelan, y esto es adimensional. El kappa o el K también es adimensional. Entonces nos queda nada más este R que nos aporta metro. Y estas revoluciones por segundo que nos aporta el segundo. Entonces nos queda metro arriba y segundo abajo. ¿Sí? Por eso es que nos termina siendo velocidad igual a metro sobre segundo. Entonces, volvemos al Excel. Esa velocidad la dividimos sobre dr. ¿Cómo nos varía el radio? El radio nos varía de del radio exterior al radio interior. La varianza pues no importa. Yo la puse positiva, puesto que ya estoy contando el negativo, ¿no? Entonces yo volteo la resta y quiere decir de que la varianza obviamente va a ir del centro hacia afuera, o sea, del radio pequeño al radio mayor, y eso nos va a dar negativo, ¿cierto? Porque un número más pequeño menos un número más grande da un número negativo. Pero como recuerdan de que Y es menos dV sobre dr, ese menos cambia la resta, la volteo de una y me queda positivo. Entonces lo que hago ahora es radio mayor menos radio menor. Y eso ya está incluido el menos y da positivo. Ese es el Y. Finalmente, como ya hemos dicho que mu es igual a tau, este que está acá, sobre Y, este Y especial que está acá, podemos hallar el mu, o sea, la densidad. Entonces, vamos a la parte principal y el mu termina siendo eso. Termina siendo tau sobre Y. Nos da un mu muy alto, pero en un documento, ya les digo cuál documento es, ahora se los digo al final de explicarles, dicen que cada viscosímetro tiene un factor de corrección geométrico. En nuestro factor de corrección geométrico, el valor está acá y se pone como K, parámetro de corrección, y es 10.000. ¿Por qué? El parámetro de corrección geométrico son todos los errores que por ser equipos que no están dimensionados, al igual que los equipos con la sensibilidad industrial, esa con los que lo producen,
necesita un parámetro de corrección para ser análogos a esos que tienen alta sensibilidad. En nuestro caso, nuestros valores estaban desfasados en una proporción de 10.000. En el caso del documento, ahora les muestro el documento, estaban desfasados en una proporción de 1 por 10 a la 6, o sea, de 1.000.000. O sea, la persona tenía un mayor desfase. Y la persona le puso 56, algo por 10 a la 6. O sea, era aún más grande incluso. Nosotros le pusimos un factor de corrección de 10.000, con lo que nos logra dar en unidades del sistema internacional. Esto es al cancelar, estas unidades son al cancelar pues las unidades base, ¿no? Pero en otras palabras, estas unidades que están acá del mu terminan siendo pascal por segundo. Es la misma. Solamente que acá está expresada unidades base y se van cancelando, pero esto es pascal por segundo. Entonces vamos al valor real de mu para el agua, que es el conocido, el ampliamente conocido, y es con el que se puede hacer la prueba de la fiabilidad de nuestro viscosímetro. Encontramos que aproximadamente a 15 grados centígrados, que era más o menos la temperatura a la que estábamos cuando hicimos la prueba con agua, tenemos un valor el valor que mostramos acá, 0,0013 pascal por segundo, o kilogramos sobre metro por segundo, es lo mismo. Y nosotros tenemos 0,00144, ya habiendo aplicado el factor de corrección, el parámetro de corrección. Entonces lo que hacemos es que, como la viscosidad tiende a ser constante, y miren que en cada prueba tiende a ser constante en verdad, lo que hacemos es sacar un promedio de viscosidad. Lo sacamos para hacerlo constante, para tomarlo como constante, y evaluamos el error a partir del promedio. El error termina siendo calculado en la diferencia que hay entre el real y el promedio, y el valor medido, el valor experimental, en valor absoluto. El valor absoluto de esa resta sobre el valor real por 100, y nos da un error del 10%. Eso fue todo lo que hicimos. Ya al final, pues, hacemos la aplicación de la misma fórmula, aplicando acá también el parámetro de corrección, para hallar los mu de la maicena agua y de la salsa de tomate. Sin embargo, con esto no nos atrevemos a usar un valor real de su viscosidad, porque es variable. Puede variar con la temperatura, puede variar con el tipo de viscosímetro, puede variar con el error del viscosímetro. Entonces, es mejor calcular el error sobre un fluido que se tenga conocimiento, que haya sido estudiado y que tenga un comportamiento predecible. O sea, en este caso, la linealidad del comportamiento del agua nos permite usarlo como fluido para evaluar la fiabilidad del viscosímetro. Por eso es que usamos el agua para medir el error. Y si se dan cuenta, miren los gráficos, el agua, disculpen, el agua tiene una tendencia lineal, como se espera en los fluidos newtonianos, y hace un corte muy cercano, pero muy, muy cercano al cero. Si se dan cuenta, o sea, nosotros podemos borrar esto y queda igual, podemos despreciar esto. Y miren el parámetro de R cuadrado, que es 0,9999995. O sea, eso quiere decir de que la ecuación que tenemos es casi que 100% acertada, ¿no? Entonces obtuvimos unos valores que son propios de fluido newtoniano con una certeza y una fiabilidad muy alta, ¿ya? Para maicena y para salsa de tomate son gráficas potenciales, porque toman unas curvas que son propias de gráficas potenciales. Entonces, para medirlas correctamente no se puede usar la linealidad, sino la potencia. Y evaluamos su fiabilidad con el parámetro de correlación, que un parámetro de 0,98 está muy cerca a 1, y incluso está a 0,98 y casi cercano a 0,99. Entonces eso nos da una fiabilidad muy alta, incluso mayor en la salsa de tomate, que es 0,99 ya. Entonces esta ecuación nos sirve muchísimo, porque es la que a final de cuentas nos dice cómo se comporta el esfuerzo cortante con respecto a la velocidad de deformación. Porque cuando les pregunten que por qué usamos nosotros el esfuerzo cortante en la parte del eje X, lo usamos en el eje X porque el esfuerzo cortante es constante para cada una de las velocidades, sin importar el fluido. En otros viscosímetros, el esfuerzo cortante tiene que ser calculado para cada uno de los fluidos. Nosotros hacemos la vida más fácil, los hacemos conocidos, y vamos viendo cómo
cambia la velocidad de deformación con respecto al fluido, no con respecto al esfuerzo cortante, porque el esfuerzo cortante es constante. Entonces, al ser constante, se evalúa sobre una constante y solamente va a variar con respecto al fluido, al tipo de fluido. Por eso es que nada más varía con respecto a la velocidad de deformación que va en Y. Todo valor variable siempre se pone en el eje Y. Todo valor que es conocido y es prácticamente es conocido se pone en el eje X. Al unir todas las gráficas, vemos de que hay una linealidad preponderante del agua y acá vemos que hay una disminución en la salsa de tomate y una disminución en la maicena. Lo que no nos explicamos es por qué disminuye la maicena y hace este comportamiento hacia abajo, curva hacia abajo, cuando debía ser el comportamiento así, hacia arriba. Esos fueron el dato anómalo, el comportamiento anómalo en nuestro caso, porque el dilatante debería ser un comportamiento curva hacia arriba en vez de curva hacia abajo. Se comportó más que todo como un pseudoplástico. Ambos, salsa de tomate y maicena, se comportaron como pseudoplásticos. ¿Qué es esto? Que es el comportamiento creciente y de repente se vuelve constante y no varía. Y se queda así por todo el tiempo. Listo, eso es. Gracias.